Bienvenido a una lección sobre el teorema de la proporcionalidad del triángulo. El objetivo de este video es establecer y probar este teorema. El teorema de la proporcionalidad del triángulo establece que si una línea paralela a un lado del triángulo, esta línea aquí, intersecta los otros dos lados del triángulo, entonces divide esos lados proporcionalmente. Entonces, esta línea resaltada divide estos dos lados del triángulo proporcionalmente, para que la longitud de la mañana a la longitud de MB sería igual a la longitud de AN a la longitud de NC. Ahora queremos probar este teorema. Antes de hacerlo, sigamos adelante y hablemos de estrategia. Así que aquí está nuestro diagrama. Y porque estas dos líneas son paralelas, sabemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 porque sus ángulos correspondientes, y lo mismo para el ángulo 3, y ángulo 4. Entonces, por ángulo de similitud angular, este triángulo pequeño y este triángulo grande son similares. Y por lo tanto sabemos que los lados correspondientes son proporcionales. Entonces la longitud de BA a la longitud de MA sería igual a la longitud de K a lo largo de NA. Y luego, para obtener la proporción que contenga BM y MA, lo que haremos es usar el postulado de adición de segmento y luego realizar la sustitución. Así que sigamos adelante y escribamos esto. Entonces nos dieron el triángulo ABC con el segmento MN paralelo al segmento BC. Queremos demostrar que la longitud de BM a la longitud de MA es igual a la longitud de CN a la longitud de NA. Vamos y declaremos lo dado. Let's go ahead and state the given. A continuación, sabemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, y el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. Y eso es por los postulados de ángulos correspondientes. Entonces, por similitud de ángulo, sabemos que el triángulo grande ABC es similar al triángulo AMN. AMN. Y por lo tanto, los lados correspondientes son proporcionales. Entonces la longitud de BA a la longitud de MA sería igual a la longitud de K a lo largo de NA. De nuevo, los lados correspondientes de triángulos similares son proporcionales. Ahora, para el paso 5, y vamos a seguir, usamos este postulado de adición de segmento y diremos que la longitud de BA es igual a la longitud de BM más la longitud de MA y la longitud de K es igual a la longitud de CN más la longitud de NA. Y nuevamente esto es por el postulado de la suma del segmento. Entonces, para el paso 6, y vamos a combinar los pasos 4 y 5 realizando una sustitución. Vamos a reemplazar BA con BM más MA. Y reemplazaremos K con CN más NA. Entonces, la longitud de BM más la longitud de MA a MA es igual a la longitud de CN más la longitud de NA a la longitud de NA. Y la razón aquí es por la propiedad de sustitución. Y ahora probablemente puedas ver lo que se está desarrollando. Lo dividiremos en dos fracciones. Y una de las fracciones será MA sobre MA. Y aquí tendremos una fracción que es NA sobre NA, que es igual a 1. Y luego podemos restar el 1. Entonces tendremos BM sobre MA más MA sobre MA es igual CN sobre NA más NA sobre NA, y seguiremos adelante, y expondremos el motivo como la separación de fracciones. Bueno,
Esto es igual a 1 y esto es igual a 1. Entonces, si restamos uno de ambos lados de esta ecuación, tendremos lo que estamos tratando de probar. Así que paso 8 tenemos nuestra prueba. La longitud de BM dividida por MA es igual a la longitud de CN dividida por la longitud de NA. Y de nuevo, lo que hicimos aquí es que restamos 1 a ambos lados de la ecuación. Entonces esto es por la propiedad de resta. De igualdad. Y ahí está. Hay una cosa más que quiero mencionar sobre el teorema de la proporcionalidad del triángulo. En realidad, hay 6 proporciones resultantes de este teorema. Por lo tanto, puede pausar el video y ver todo esto. No solo tiene que involucrar los dos segmentos más cortos que están divididos por esta línea paralela. También podemos tratar las longitudes de esta etiqueta lateral J y K desde el triángulo más grande. Así que te animo a que pause el video, y le eche un vistazo a todo esto. Espero que hayas encontrado esto útil.